Ok, entonces empezamos con la parte de ondas estacionarias, ¿sí? Bueno, ahí como dice el libro de texto, dice las ondas estacionarias se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y amplitud que se propagan en diferentes sentidos a lo largo de una línea con una diferencia de fase de media longitud de onda. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? El que está una cuerda, que tienen la misma frecuencia y amplitud, ¿sí? Pero se dirigen en sentido diferente, contrario, ¿sí? Y tienen una diferencia de fase de media longitud de onda. Aquí, por ejemplo, en el inciso A, en esta parte de aquí, ¿dónde está el anotador? Aquí. En este de aquí, en el punto D, tenemos un máximo desplazamiento, ¿sí? Y se tiene una interferencia constructiva en esta parte, ¿sí? En el inciso B, se aprecia la formación de una onda estacionaria, ¿sí? En este caso tenemos los nodos, que es en el punto A, B y C, y los antinodos, que serían aquí D y D'. Y ya si lo hacemos vibrar más rápidamente, pues vamos a tener, digamos, un poquito más de onditas, ¿sí? Y vamos a tener los nodos en A, B, B' y C. Y los antinodos, ¿sí? Serían aquí en D, D' y D bi', ¿sí? Que serían aquí en las crestas y aquí en el valle, los antinodos. Entonces, esto prácticamente sería lo de las ondas estacionarias, ¿sí? Así como en pocas palabras, ¿sí? Porque si fijan aquí dice, las crestas que se formaron se encontrarán en el centro y ahí producen un máximo desplazamiento, ¿sí? Que fueron en la parte de los antinodos. Okay. Después de que si movemos nosotros la cuerda, ¿sí? Digamos un poquito más veces, pues como se vio aquí en esta parte, pues vamos a tener nodos y antinodos, ¿sí? Los nodos es cuando, digamos, se van a anular, ¿sí? Lo que tenemos de una cuerda que estamos perturbando desde una orilla y desde la otra orilla se está perturbando, entonces cuando tenemos los nodos es cuando, digamos, se anula, ¿sí? Y como se dice aquí en esta parte de negritas, en cada antinodo se produce una interferencia constructiva, ¿sí? Ya que es más amplio, ¿sí? Y en cada nodo una interferencia destructiva, ¿sí? Si se fijan, pues ahí tenemos prácticamente que es nula la amplitud. Que ahora pasamos a la refracción de ondas. Dice, la refracción de ondas se presenta cuando éstas pasan de un medio a otro de distinta densidad, o también que sean en el mismo medio, ¿sí? Pero que se encuentren en condiciones diferentes. Ahí hace mención sobre un ejemplo de agua. Por ejemplo, si ustedes tienen una tina y dentro de esa tina ustedes colocan ya sea un ladrillo o algo sólido, ¿sí? Pues digamos, ya no estaría de la superficie, sí, de la parte más alta, a donde está el fondo de la tina, a de la superficie, a donde está, digamos, ese ladrillo o esa cosa sólida, pues ya no estarían, digamos, a la misma profundidad. Entonces, si nosotros mediante algún objeto, un clavo, el dedo, lo que sea, hacemos movimientos constantes, provocamos una perturbación, ¿sí? Y se observará que cuando las ondas pasan de la parte menos profunda, la longitud de onda va a ser menor, ¿sí?
Pero como se hizo con ese movimiento, esa perturbación, se hizo, digamos, todo al mismo tiempo, pues cuando pasa o sea, es el mismo medio, pero cuando pasa de una profundidad a otra, la frecuencia prácticamente viene siendo la misma, ¿sí? Lo único que cambia es, digamos, la longitud de onda, ¿sí? La longitud que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. Y prácticamente, en este caso, cuando es menos profunda, como disminuye la longitud de onda, pues en consecuencia también tiene que disminuir la velocidad o la rapidez de propagación de esa onda. ¿Ok? Y tenemos esta fórmula. Tenemos que frecuencia es igual a la magnitud de velocidad o rapidez entre la longitud de onda. ¿Sí? Que si nosotros queremos saber la rapidez o magnitud de velocidad, despejamos y tenemos que longitud de onda es igual a, perdón, magnitud de velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Que es prácticamente lo que hemos visto en los problemas estos, sí. Los problemas que ya vimos anteriormente era esa parte. ¿Sí? Que tenemos así de manera rápida la difracción de ondas. ¿Sí? Esta es cuando una onda encuentra un obstáculo eh, en su camino y lo rodea o lo contornea y se produce la difracción de ondas. Esto se puede notar más cuando son mayores las longitudes de onda y si el tamaño de la abertura por la que atraviesa la onda es menor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos digamos aquí un obstáculo, ¿sí? Y hay una abertura dentro de estas, ¿sí? Por así decirlo, tenemos aquí unas ondas, ¿sí? Con una longitud de onda que digamos son algo grandes, ¿sí? Mayores, ¿sí? Y ya cuando pasa a través de esta abertura, ¿sí? Pues ahora digamos cambian un poquito, ¿sí? Pero aquí, digamos, este frente de onda que va en esta parte de aquí, atraviesa esta abertura y se convierte en un nuevo emisor de onda, ¿sí? Pero cabe aquí recalcar que la longitud de onda es la misma en ambos lados de la abertura, ¿sí? La longitud de onda es la misma. Ok, vamos a la parte de ondas sonoras, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto, el sonido es un fenómeno físico que estimula al oído. En los seres humanos, el sonido se percibe cuando un cuerpo vibra entre una frecuencia de aproximadamente entre 15 ciclos sobre segundo y 20.000 ciclos sobre segundo, ¿sí? Entonces podemos decir que entre 15 y 20.000 Hz. Entonces todo ese sonido llega al oído interno y digamos que ese es el espectro audible, ¿sí? Lo que podemos escuchar, ¿sí? Ya a una frecuencia mayor o una frecuencia mucho menor, pues entonces ya no lo logramos escuchar, ¿sí? Digamos que esto es el, pues sí, el intervalo, la gama en lo que pues, nosotros podemos escuchar de mejor manera. Como ya habíamos dicho, pues el sonido es una onda longitudinal, ¿sí? Y se propaga por un medio. En este caso, regularmente nosotros escuchamos esta propagación del sonido en el medio del aire, ¿sí? Pero también se puede propagar en medios líquidos y en medios sólidos,
¿sí? Ahorita vamos a ver con qué tanta velocidad. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el sonido se propaga en todas direcciones, ¿sí? Por así decirlo, es una onda tridimensional. Entonces, cuando una onda sonora, su frecuencia es inferior, ¿sí? Al límite audible, o sea, cuando es inferior a eso que ya habíamos mencionado de 15 Hz, se dice que es infrasónica, y cuando rebasa la frecuencia de 20.000 Hz, se dice que es ultrasónica, ¿sí? Entonces, las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, y toda vez que la partícula del medio material vibra paralelamente, ¿sí? Paralelamente a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Entonces, este sonido se propaga a través de cualquier material elástico, ¿sí? Y estamos diciendo ondas tridimensionales o espaciales. También aquí hay algo importante, dice, si un sonido, por más intenso que sea, ¿sí? Este sonido el sonido no se propaga en el vacío, porque no existe un material por el cual se transmita la vibración, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una cámara de vacío y dentro está un reloj, esos que pitan así, ti, 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 ¿sí? Conforme vamos extrayendo el aire, ¿sí? Las partículas que hay dentro de esa cámara, pues cada vez va siendo, por así decirlo, mayor el vacío, ¿sí? Hay cada vez menos partículas dentro de esa cámara. Por lo tanto, no va a haber un medio material por el cual se propaga el sonido. Entonces, si ustedes viajan al espacio, es una suposición, ¿verdad? Viajan al espacio y está una persona así en el espacio y, y le grita a la otra, pues no lo va a escuchar, ¿sí? Simplemente porque en el vacío no se propaga el sonido, ¿ok? Aquí tenemos una tabla en la cual vemos la rapidez o magnitud de la velocidad de la propagación del sonido, ¿sí? Como habíamos dicho, esta rapidez depende del medio elástico y de las temperaturas. Si observamos aquí en esta tabla, la velocidad es mayor en medios sólidos, después en medios líquidos y por último en gases, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí en un medio sólido, ¿sí? En el que se propaga más rápido, ¿sí? Por ejemplo, tengo tres medios a la misma temperatura: hierro, aluminio y vidrio, ¿sí? El hierro es un poco más sólido que el aluminio y que el vidrio. Entonces, la velocidad, la magnitud de velocidad del sonido en el hierro es de 5.130 metros sobre segundo, en el aluminio de 5.100 y en el vidrio de 4.500, ¿sí? El oxígeno a una temperatura de 273 Kelvin, aproximadamente a 0 grados Celsius, ¿sí? Se propaga a 317 metros sobre segundo. El agua a una temperatura que viene siendo 8 grados Celsius, 281 grados Kelvin, viaja a 1.435 metros sobre segundo, ¿sí? El aire, ¿sí? Lo tenemos a dos temperaturas, a 273 y a 288 grados Kelvin, ¿sí? Hay una diferencia de 15 grados. Cuanto mayor sea la temperatura, aquí a lo que observamos, pues mayor va a ser la rapidez de propagación, ¿sí? Ok. Entonces vamos a tener en cuenta esta tablita, ¿sí? La rapidez del sonido, ¿sí? En estos medios elásticos, ¿sí? Si tenemos un problema de los que les voy a dejar, pues a lo mejor aquí nos dice, ve la tabla o el cuadro 10.1, ¿sí? Si les dejo un problema y yo ya les doy el medio elástico, ¿sí?
porque a veces puede variar entre un autor y otro autor, ¿sí? O también a las diferentes temperaturas, pues ya nada más vamos a tomar en cuenta el de la velocidad de propagación en el medio elástico que nos dé el problema, ¿sí? Si no, pues vamos a utilizar esta tablita, ¿sí? Hay otras tablas en otros libros, pero como tenemos este libro base, entonces nos vamos a basar en este, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, así de manera rápida, los fenómenos acústicos, ¿sí? Que vienen siendo reflexión, eco, resonancia y reverberación. Entonces aquí, algo importante. La acústica es la parte de la física que se encarga del estudio de los sonidos. Entonces, estos fenómenos acústicos se derivan de algunos efectos auditivos que son provocados por el sonido, los cuales son, como mencionamos, reflexión, eco, resonancia y reverberación. La reflexión, dice, este fenómeno se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar contra una pared dura, ¿sí? Entonces, imaginamos que tenemos un sonido y choca contra una pared perpendicularmente, ¿sí? O sea, hace que tengo aquí la pared, bueno, la pared, ¿sí? Digamos que llega así, entonces llega la onda del sonido perpendicularmente. Entonces, esta se va a reflejar en sentido contrario, ¿sí? Si va hacia acá, entonces se refleja en la misma dirección, pero hacia el otro lado, ¿sí? Eso es cuando hay una onda sonora, choca contra una pared, ¿sí? Perpendicularmente, ¿sí? Pero si incide de una forma obliqua, digamos que es algo así, la pared, ¿sí? Entonces llega aquí el sonido, ¿sí? Digamos, se traza una línea recta, ¿sí? Entonces va a llegar así y de acuerdo a esa, pues se va a reflejar, digamos, hacia acá, ¿sí? Y va a haber un ángulo de incidencia, digamos que perpendicularmente a esta línea, ¿sí? Que puse aquí, ¿sí? Digamos que es esto, ¿sí? Entonces, este ángulo de incidencia va a ser igual a este ángulo de reflexión, ¿sí? Ahorita, pues, por aquí, por lo táctil y eso, pues, no me sale muy bien el ángulo, pero imaginemos que si aquí hay un ángulo de 15 grados, entonces este ángulo también va a ser de 15 grados, ¿ok? Entonces, esa sería la reflexión. El eco, el eco se origina por la repetición de un sonido reflejado, ¿sí? Este se escucha claramente en salones amplios en donde la pared se encuentra a unos 17 metros como mínimo de distancia del oyente, ¿sí? Ya que para oír separadamente el sonido original y el reflejado se requieren 0.1 segundos de tiempo para que el oído distinga dos sonidos distintos, ¿sí? Entonces, se necesita 0.1 segundos para distinguir un sonido de otro. Entonces, si imaginamos que aquí tengo una persona, ¿verdad? Que está aquí en la orilla de un salón. Y aquí está la otra pared del salón. De aquí a aquí son 17 metros. Entonces, si él grita algo, ¿sí? Se va a ir la onda hasta acá, ¿sí? Son 17 metros, va a rebotar, ¿sí? Se va a reflejar y va a regresar, ¿sí? También son 17 metros, ¿sí? Si nosotros sumamos, ¿sí? Esas longitudes son 17 metros más 17 metros son 34 metros, ¿sí? Y nosotros tenemos que la magnitud de la velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos, ¿sí? Tenemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. La distancia, como dijimos, era de 34 metros y habíamos dicho que la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? A una temperatura que era, me parece, de 15 grados, ¿sí? Celsius, era de 340 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, esto da igual a 0.1 metros sobre segundo, ¿sí? Perdón, a 0.1 segundos.
las unidades importantes, 0.1 segundos, ¿sí? Que es el tiempo necesario para poder diferenciar un sonido de otro, ¿sí? Entonces, por eso que se menciona este ejemplo aquí en este párrafo, ¿ok? Entonces, esta aplicación del eco, ¿sí? Se utiliza mucho para medir las profundidades del mar, ¿sí? Y para esto se utiliza un aparato que se llama sonar. Ahora tenemos lo que viene siendo la resonancia. Entonces, la resonancia se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Este fenómeno se utiliza en las cajas de resonancia. ¿Sí? Una caja de resonancia, por ejemplo, sería esto de aquí, que es creo que un violín. ¿Sí? Entonces, esta caja de resonancia lo que hace es que aumenta la intensidad del sonido. ¿Sí? Hay unos que tienen una intensidad de sonido mayor que otros. ¿Sí? Todo depende, pues, en este caso, de la caja de resonancia. ¿Sí? Otro caso es la reverberación. ¿Sí? Este fenómeno se produce si después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un local como consecuencia del eco. ¿Sí? Esto se utiliza mucho o se nota mucho en los salones, cuando digamos se pone la parte donde va a estar el grupo musical, ¿sí? Si digamos no tiene un buen material, las paredes, o no está bien distribuido el salón, entonces se va a escuchar mucho eco y va a estar el grupo tocando y se va a distorsionar un poco el sonido, ¿sí? Es por eso que en los salones tienen que hacer muy bien esa distribución, ¿sí? De dónde se van a encontrar los grupos musicales, las personas, ¿sí? Las paredes. Y también pueden utilizar cortinas o paredes con materiales que absorben el sonido, ¿sí? Como paredes que tengan corcho, ¿sí? Esto hace que se absorba el sonido, ¿sí? Y no produzca, no rebote y así, digamos, tanto y produzca mucho eco. Entonces, eso es para lo que nos sirve la reverberación. Tenemos la otra parte que son las cualidades del sonido, que son intensidad, tono y timbre. La intensidad determina si un sonido es fuerte o débil, ¿sí? Y la intensidad del sonido depende de la amplitud de la onda, ya que si aumenta esa amplitud, la intensidad también aumenta. Y también algo que tiene que ver es la distancia que hay entre una fuente sonora y el oyente, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una fuente sonora, no sé, una patrulla que va, ¿a qué distancia está esa patrulla? Sí, que tiene ese sonido que va, o la ambulancia y la persona, ¿sí? Entre más cerca esté esa persona de la patrulla, pues mayor será la intensidad, ¿sí? Y la amplitud de onda de ese sonido. Si está muy lejos o ya se alejó mucho, pues entonces esa intensidad va a disminuir. Entonces, la intensidad del sonido expresa la cantidad de energía acústica que en un segundo pasa a través de una superficie de 1 centímetro cuadrado, que es perpendicular a la dirección en la cual se propaga la onda, ¿sí? Las unidades de esa intensidad sonora, ¿sí? Son joules entre segundo entre centímetro cuadrado. Como ya habíamos visto cuando vimos las unidades, ¿sí? Joule sobre segundo es igual a watt. Entonces, la intensidad sonora es watt entre centímetro cuadrado. Aquí ya como dato, el sonido más débil que el oído humano puede percibir tiene una intensidad de 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que es considerado el nivel cero de la intensidad sonora. Y la máxima intensidad audible, ¿sí? El valor es de 1 por 10 a la menos 4 watts sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que es lo que se denomina el umbral del dolor, ¿sí?
el intervalo de intensidades que el oído humano es capaz de percibir, pues es muy grande, ¿sí? Entonces, debido a eso se creó una escala logarítmica para medir ese intervalo de intensidad, ¿sí? Y la unidad que se utiliza es el bel y el decibel, ¿sí? Como digamos un bel es algo grande, entonces por eso se optó por la del decibel. Entonces aquí el bel es el logaritmo, ¿sí? De I entre I', ¿sí? Donde B es la relación entre las intensidades, ¿sí? Que es el bel. La I es la intensidad de un sonido en watts sobre centímetro cuadrado y la I' es la intensidad de otro sonido con las mismas unidades de watts entre centímetro cuadrado. Como les mencioné, el bel es una unidad muy grande y se opta por el decibel, ¿sí? Un decibel pues es una décima parte del bel, que es 0.1 bels. Entonces aquí tenemos un cuadro donde tenemos el intervalo de intensidades audibles por el hombre, el ser humano, que comprende un rango desde 0 hasta 120 decibeles. Por ejemplo, el umbral de audición, ¿sí? Es a 0 decibeles. Un murmullo cuando están es 20 decibeles. Una conversación común, digamos como la que tenemos en clase o cuando estás platicando con una persona así normal, es de 60. La calle con tránsito en una ciudad con, digamos, muchito ruido, pues es de 85 decibeles. La sirena de una ambulancia es de 110 decibeles, es por eso que a veces al tener muy, muy cerca una sirena de una ambulancia, pues sí es algo molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un nivel de intensidad muy grande. Y el umbral del dolor es de 120, ¿sí? La otra cualidad del sonido que tenemos es el tono. El tono depende de la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor del sonido, ¿sí? A mayor frecuencia, el sonido es más alto o agudo, y a menor frecuencia, el sonido es más bajo o grave. ¿Ok? Que eso lo podemos ver, por ejemplo, retomo el mismo ejemplo de la ambulancia, ¿sí? En cuanto más cerca esté esa ambulancia, que después vamos a ver el efecto Doppler, pues mayor va a ser la frecuencia, ¿sí? Es más alto el sonido, más agudo. Y cuando ya se aleja, ¿sí? Es menor la frecuencia, es más grave, es más bajo, ¿sí? Ese sonido. Otra cualidad es el timbre, ¿sí? Que esta posibilita identificar la fuente sonora, ¿sí? Porque en este hace mención a los instrumentos musicales, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener diferentes instrumentos musicales que estén en el mismo tono y que toquen a la misma intensidad, pero lo que va a hacer que diferenciemos un instrumento de otro instrumento va a ser el timbre. O también puede ser las voces de las personas, es por eso que podemos diferenciar quién es cada persona, ¿sí? Porque pueden a lo mejor tener el mismo tono, ¿sí? Sí, el mismo tono, ¿sí? O sea, que sean a la misma frecuencia y la intensidad, ¿sí? Que estén, no sé, a la misma intensidad, ¿sí? Pero podemos diferenciar qué tal, que es entre, no sé, tu hermano mayor y tu hermano menor, que estén hablando con el mismo tono de intensidad. Tú con el timbre, que es esa parte de la cualidad, tú vas a distinguir quién es quién, ¿sí? Entonces, con esto termino esta parte. Ahorita les mando el siguiente link para empezar a ver el efecto Doppler, ondas sísmicas y lo que viene siendo el ultrasonido.